puede reflexionar, pero para escuchar dos voces distintas acerca de un acontecimiento que va a tener lugar este domingo aquí en Colombia, la consulta anticorrupción. Y para eso hablamos con los dos puntos de vista. Claudia López, que es promotora de la consulta anticorrupción. Claudia, bienvenida. Muchas gracias, Mauricio, muy querido, muchas gracias. ¿Cafecito? Cafecito, siempre es bueno un café en la mañana. ¿Cierto? Ayuda. Ayuda a este empezar el frío. día. Con este frío, ¿qué tal? Josías Fiesco, analista político y que también, él es promotor de la campaña No votar No votar la consulta. No votar la consulta. Abstenernos de ir a votar el domingo. Abstenerse de ir a votar el domingo. Josías, ¿también cafecito? Yo con agua sí estoy perfecto. ¿Ah, sí? Sí, estoy perfecto. ¿Agua para el frío? Bueno, Más agua. entremos en el tema, Josías. ¿Por qué? Es decir, ya hay una consulta, ya hay una inversión, 300.000 millones de pesos ya están listos. Ahí está, por no salir a votar o no votar, esa inversión ya está lista. ¿Por qué decir que es mejor no asistir? Que de alguna manera es más beneficioso no asistir que asistir. Mauricio, primero, pues buenos días a todos los ciudadanos que despiertan en Bogotá y en el país. Sin duda, el domingo es un día importante por el significado para los colombianos. Nosotros ya hemos sido probados en el país de cuán firmes somos, pero hemos hecho en esta campaña una labor por decirle a los colombianos que no vayamos a votar por dos razones. Una por la razón política y otra por un aspecto jurídico. Primero, pues en la razón política, pues aquí vemos una apuesta porque quienes aplaudieron, quienes se beneficiaron y se satisfacieron por el robo al plebiscito, pues se quieren ahora graduar de anticorruptos. Pero el aspecto jurídico es porque en la calle a todo el mundo le ha dicho, oiga, tenemos que participar para decidir los colombianos en contra de la corrupción. Pues bueno, en tema jurídico eligieron la opción jurídicamente en la que el ciudadano está menos empoderado para decidir. Resulta que en la Constitución se definen los mecanismos de participación y hay uno donde usted participa y hay otro en los que usted participa y decide. Pues acá lo que estamos es frente a un mecanismo que eligieron a través de la consulta para participar, es decir, después del domingo usted le van a decir, oiga, gracias por participar, pero la decisión sobre lo que usted dijo la tomamos otros, la toma el Congreso. Entonces, en medio de todo esto y que coincide que estamos a un año de elecciones, pues sin duda vamos a apelar al ciudadano de a pie firme a que le diga tanto políticamente y tanto jurídicamente. Políticamente no los vamos a graduar de anticorruptos y jurídicamente pero, yo quería decidir, sí, no solo participar. José, una pregunta así rápida. ¿De dónde sacas que quienes van a participar en la consulta se robaron el plebiscito? Que son ellos los que están directamente relacionados con el robo del plebiscito. No es que de dónde lo saca. El país mismo lo ha visto, que han estado unidos. En el caso del plebiscito estuvieron unidos. O sea, ¿quién va a ir a votar? Unidos fueron y los unidos los derrotamos. ¿Quién va a ir a votar la consulta se robó el plebiscito? No, quien va a ir a robar la consulta de buena fe, quien van a ir a votar la consulta de buena fe, contando o comiéndose el cuento que votando va a derrotar la corrupción, pues resulta que no, va a contribuir a una estrategia de quienes sí aplaudieron que el resultado del plebiscito no se lo hubieran robado, se lo hubieran burlado, pues entonces tienen esta estrategia para graduarse ahora de anticorruptos. Fíjese usted un ejemplo que uno ve allí, curiosamente, personas también vinculadas a por así decirlo, a que se esfumaron los recursos de la educación en la costa Caribe. Ahí uno los ve promoviendo la consulta anticorrupción y uno diría, ¿pero por qué? Porque hay una intención de graduarse de impolutos, de graduarse de anticorruptos, cuando las acciones en un momento determinado han dicho todo lo contrario. Pues Mauricio, yo pues, por supuesto respeto el punto de vista de Josías, pero me parece infantil y revanchista, además de mentiroso. Primero, la consulta es un mecanismo de participación ciudadana. Cuando yo tenía la edad de Josías y él no había nacido, promovimos la séptima papeleta y la Constitución del 91 para que los ciudadanos pudiéramos tener capacidad de decisión efectiva cuando un organismo como el Congreso no ha querido, como en este caso durante 25 años, aprobar las normas anticorrupción. No podemos seguir en este círculo vicioso en el que el mismo Congreso, que no aprueba las normas anticorrupción, pero sí se roba a mansalva con mermelada la plata, eso sí nos clava una reforma tributaria cada 2 años.
Segundo, quizás Josías por ignorancia no sabe o porque le han lavado el cerebro políticamente, cualquiera de las dos cosas. Una consulta no es simbólico, una consulta es un mandato popular. Josías, basta con que leas la Constitución y la ley, si tuvieras un minuto. Es un mandato popular. Cada vez que alguien va y vota en una consulta popular, sí, lo que está haciendo es dándole una orden al Congreso de la República de que en máximo un año tramite las normas que ese mandato popular está dando. Y tan mandatorio es que de hecho la ley prevé que si al año el Congreso no ha aprobado las normas que le ordenó el mandato popular, el presidente, en este caso el presidente Duque, que a diferencia de Josías sí entiende que esto no es un revanchismo barato político, sino una causa de país, vamos a votar este domingo para eso. El presidente Duque podrá, a finales del año entrante, en caso de que el Congreso no apruebe las normas anticorrupción, él expedirlas por decreto. De manera que una consulta no es simbólica, ni es una causa para una persona, ni es una causa para un partido. Esta consulta la van a votar Iván Duque, Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, y no la está haciendo un partido, la pedimos con nuestra firma 4 millones de colombianos y la respaldan todos los sectores políticos como los que acabo de mencionar, porque entienden que esto no es una cosa infantil de revanchismo como la que propone Josías, sino una causa de país. Es un problema serio, nos están robando 50 billones de pesos al año y en cambio cada 2 años, nos clavan una reforma tributaria, como ya ha anunciado el ministro de Hacienda, o poner más IVA a la canasta familiar. No podemos seguir en ese círculo vicioso. Lo segundo es que aquí a mí me parece muy bueno que haya gente de todos los sectores políticos que quiera votar. Votar, Josías, le ha costado a la humanidad sangre, sudor y lágrimas, tener la capacidad de decidir, de escoger. De manera que este domingo no votamos por un partido, no votamos por revanchismo, no votamos por una persona, votamos para cuidar nuestro bolsillo, del que están sacando 50 billones de pesos al año unos corruptos, votamos para castigarlos, votamos para obligar al Congreso, que no ha querido aprobar las normas anticorrupción, a que las apruebe en máximo un año, y votamos para darle el mandato, las facultades al presidente Duque, para que en caso de que al año el Congreso no haya aprobado estas normas, él las pueda expedir por decreto. Ahora, por último diría, la Constitución y las normas son sabias, le guste a uno o no le guste el Congreso se elige con 17 millones de votos. De manera que para poderle dar una orden de obligatorio cumplimiento, la ley nos exige que por lo menos 1/3 del censo electoral participe en la consulta. Es decir, que este domingo necesitamos que más de 12.140.000 colombianos vayamos a votar, dejemos la quejadera, el revanchismo, el infantilismo que propone aquí Josías y cuidemos nuestro bolsillo y le demos la orden al Congreso de que apruebe 7 mandatos anticorrupción que estarán en un tarjetón como Ya vamos a hablar de eso. ¿Por qué no es revanchismo, según el punto de vista suyo, José? No, no es revanchismo, es realismo. Aunque a muchos llamen que es infantilismo, los mecanismos de participación en Colombia son muy claros. Hay unos en que usted participa y ella hacía mención, la ex senadora Claudia López, de que va a ir Gustavo Petro y van a ir muchos ciudadanos a participar y le van a decir a ellos y a todos los que participen, gracias por participar, pero la decisión no va a correr por cuenta de ellos, habiendo mecanismos en que el ciudadano sí empoderado tiene la capacidad de decidir. En esto no se buscó que el ciudadano decidiera, sino que participara solamente. No se trata de decirle al ciudadano, dele la orden al Congreso para que legisle en ese sentido. Eso se decidió teniendo la posibilidad de decir, ciudadano, usted está tan fuertemente empoderado que no solamente tiene la capacidad de decirle a otro que el otro le mandó a decir al otro, sino que usted mismo decida. Y no se decidió. Y no se decidió por esa figura jurídica, teniendo la posibilidad y siendo un mecanismo obviamente contemplado en la ley. Pero ¿por qué los colombianos ya no vamos a ir a las urnas? Porque ya los identificamos, ya se disfrazaron de todas las formas que quisieron, se disfrazaron del plebiscito de Paloma de la Paz, de lo más blanco que había posible, mientras Guacho se estaba armando y nos dejaron un problema mayor. Aquí vuelven los mismos con unos valores agregados, disfrazarse de otras formas, con cachuchas de otros colores, pero son los mismos y el país los tiene identificados. Bueno, Claudia, pensemos por ejemplo en lo que pasó ahorita en Neiva. Entra el CTI, captura a unos concejales y precisamente por las trapisondas pues en la elección de Contralor y de personero. La segunda vez que pasó pasó no se alcanzó ese concejal a graduar de anticorrupto, es decir, hizo el curso pero faltando 4 días no llegó a graduarse.
¿Qué pasaría ahora con esta consulta en este caso concreto? Pues digamos, ese delito ya está tipificado, ¿cierto? Usted no puede recibir, como están diciendo que lo hicieron en Neiva, recibir plata y prebendas y puestos para elegir al contralor. Es la segunda vez, en Cartagena también hay varios concejales presos por lo mismo, porque se volvió un contubernio cómo se eligen los organismos de control desafortunadamente. Sí. Ahora, esa norma por fortuna ya existe, por eso están presos. Porque si se les descubre en ese tipo de delito, los cogen presos y a mí me parece extraordinario que los cojan presos. Ya pasó en Cartagena. Pero nuestra consulta, esta consulta que está ahí... Esta consulta es para aprobar normas que no existen. Esa ya existe y de hecho la están aplicando, por eso los están cogiendo presos en buena hora. ¿Qué no existe? ¿Qué no existe y que vamos a ir este domingo a votar Iván Duque, Sergio Fajardo, Gustavo Petro y millones de colombianos que no estamos en el revanchismo infantil de Josías? Primero, vamos a votar porque se acabe la mermelada en el Congreso de la República, en los consejos y también en las asambleas. Que no pueda haber negociaciones por debajo de la mesa con el presupuesto de los colombianos, sino que tenga que haber audiencias públicas de presupuesto. Segundo, vamos a ir a votar porque no se puedan hacer licitaciones de uno con pliegos amañados a la medida de los contratistas, que según la Contraloría es entre mermelada y contratos a dedo, es la principal vía por donde nos roban los 50 billones de pesos. Vamos a poner que tenga que haber pliegos tipo, como ya lo está proponiendo el presidente Duque, de hecho en su proyecto, para toda la contratación pública. Vamos a ir a obligar a los congresistas a que rindan cuentas. Vamos a ir a establecer una norma que dice la Contraloría que necesita para poder recuperar la plata que nos roban. Y es que podamos investigar y perseguir por enriquecimiento ilícito no solamente al servidor público o al político, sino a su red de testaferros. Porque los políticos serán todo menos tontos, Mauricio. No se roban una plata y no la ponen en su cuenta de ahorros. Compran un apartamento en Miami y lo ponen a nombre de la mamá, etcétera. Vamos a ir a limitarle el periodo a los congresistas a máximo 3 periodos y a todas las corporaciones públicas, a bajarle el obsceno salario que tienen los congresistas de 40 salarios mínimos a 25 y poner un tope para que ese sea el máximo que se puedan ganar. Vamos a ir a quitarle el beneficio de casa por cárcel a los corruptos. ¿Dónde está el señor Alejandro León hoy, que se robó toda la salud de los cordobeses? ¿Está en una celda? No, está en una mansión en Miami. Y además a los corruptos como Odebrecht nos pueden demandar, como de hecho lo hizo Odebrecht, pidiéndonos una indemnización y además pueden volver a contratar con el Estado, votando la consulta anticorrupción. El corrupto irá a la cárcel, el corrupto que venía del sector público, y el privado no volverá a contratar con el Estado. De verdad que vamos a ir a votar por 7 normas concretas, que desde exministros de Hacienda como Guillermo Perry, hasta columnistas, hasta ciudadanos común y corriente, entienden Mauricio, que estas sí. 7 normas que no existen nos ayudarían a combatir la corrupción, a recuperar los 50 billones de pesos que nos están robando, en vez de que sigamos cargándole impuestos a los ciudadanos para cubrir el hueco de la corrupción que arman los mismos políticos. José. Mauricio, pero hago una corrección de lo que dice la ex senadora Claudia López, que vamos a ir a decidir, no, van a ir a participar. Entonces le van a decir, ¿por qué le van a dar las gracias por participar? Solamente, gracias por participar, pero la decisión la toma el Congreso. Le van a decir, gracias por participar a todos los ciudadanos que ya ha nombrado, Guillermo Perry, Gustavo Petro. Eso es absolutamente falso, no todos seas le van a mentiroso. le van a decir las gracias porque van a decirle al Congreso que le mandaron a decir cuando el presidente Duque ha presentado un paquete de medidas efectivas porque sí reconoce que el tránsito correcto es vía Congreso, no es ir a preguntarle al ciudadano y después primero denigran del Congreso, después van y le consultan al ciudadano y después vuelve al Congreso. Entre ese ir y venir, que nos gastaremos 300.000 millones, pues el Congreso es el que va a terminar determinando la decisión final. Y eso sí que es muy importante, porque a los ciudadanos le están diciendo es con mentiras que van a hacer con normas nuevas cuando ya las normas existen. Ya Entonces, ¿por qué las presentó Duque si ya existen? Porque es que el presidente no era Duque. No, es que el presidente era Juan Manuel Santos. El presidente era Juan Manuel Santos. ¿Y Duque presenta leyes para repetir leyes que existen o si está en un poquito de sentido común? No, sí, es que el sentido común es una cosa y la legalidad es otra. El sentido común dice que el ciudadano quisiera decidir y le están vendiendo que el ciudadano va a decidir, cuando en la práctica no, en la práctica van a decir tan chiquito y tan sectario no te deja ni pensar. No, es que los leyes tan chiquito y tan sectario no te deja ni pensar. Así no les guste a unos. Y eso sí que es fundamental, saber que respetar la ley. Y entonces le van a decir, oiga, gracias por participar, la decisión la toma el Congreso. Pues bueno, entonces vamos a ver que el ciudadano va a terminar engañado. Y dice, pero es que a mí me vendieron una idea de que yo iba a decidir. O sea, tú acabas de
poner, digamos, de interpretar al presidente Duque, ¿sí? ¿Por qué el presidente Duque dice que sí va a salir a votar, primero? Y segundo, ¿por qué, por ejemplo, la bancada del presidente Duque en el primer momento apoyó que se pasara esa consulta anticorrupción? Porque no hay discusión de que se apoye la lucha contra la corrupción. Y eso lo ha dejado claro la bancada del Centro Democrático y otros sectores, como el gobierno del presidente Duque. Si pasa la consulta, tenemos que enfrentar con todo el vigor la lucha contra la corrupción. Pero si no pasa, también tenemos que enfrentarla con todo el rigor la corrupción. Y eso ha quedado en evidencia. Pero usted ahorita ponía un ejemplo sobre los concejales de Cartagena. Yo le tengo otro, y es el congresista del Partido Verde que fue capturado con las manos en la coca en el aeropuerto de Medellín con 160 gramos de cocaína, las manos en la coca, que va a terminar graduado este domingo como anticorrupto. Ya el Partido Verde le permitió graduarse de honorable y ahora el domingo le va a permitir graduarse de anticorrupto. Por mala suerte para el concejal del Partido Verde y otros concejales de Neiva, pues que hicieron el curso, hicieron la campaña, se estaban tratando de graduar de anticorruptos, pero faltando 4 días, pues no llegaron al día de la graduación. El país ya los conoce. Mire, tenemos el caso de un parlamentario que está incluido dentro de una investigación porque se perdieron, por así decirlo, los recursos de la educación en la costa Caribe. Pues también lo vamos a graduar de anticorruptos. Pues claro que no, el país los conoce, el país lo identifica y el país con firmeza va a decirles a consulta que no van a ir a asistir los colombianos. Los únicos anticorruptos son los que no van a votar la consulta. ¿Cómo así? Pues es que estás diciendo, quienes van a votar la consulta se quieren graduar de anticorruptos. No, los que van a votar la consulta de buena fe, con la intención, creyendo en el mensaje que le han dicho en la calle, que si usted vota se acaba la corrupción, que si usted vota decide eliminar a los anticorruptos, a los corruptos, pues resulta que con esa buena fe van a ir a votar desconociendo la realidad de fondo, desconociendo que es una estrategia para graduar de anticorruptos a quienes muchos de ellos sí están dentro de las investigaciones por grandes problemas de corrupción en el país. Claro. Mauricio, yo lamento lo que el sectarismo y la mentira puede hacer en el cerebro hasta de un chiquito como Josías. Primero porque el presidente Duque no es ningún estúpido, va a ir a votar la consulta porque a diferencia de Josías, entiende primero que esta es una causa de país, segundo que esto es vinculante, que se le da un mandato al Congreso de máximo 1 año, y segundo que le da facultades a él para que si al año el Congreso no ha aprobado estas normas, él las pueda expedir por decreto. Las mismas normas que hoy está presentando el presidente Duque, nada le garantiza que se las van a aprobar. De hecho, el Congreso las ha negado durante 25 años. De manera que la mejor manera de respaldar que las 3 iniciativas que ha presentado Duque que coinciden con la consulta, más los otros 5 mandatos que él no presentó pero que están en la consulta, se tengan que aprobar, es que más de 12.140.000 colombianos salgamos a votar. Corrupción hay en todas las regiones. Casos de corrupción hay en todos los partidos. De manera que esto no es para lavarle la imagen a nadie, es para que entre todos, desde la ciudadanía, ayudemos a Colombia a salir de un problema serio y rompamos un círculo vicioso. Aunque en el Congreso hay gente extraordinaria en todos los partidos, lo cierto es que las mayorías del Congreso todavía se eligen con clientelismo, con corrupción, con mermelada, y cualquiera con un gramo de sentido común que no lo obnubile el sectarismo, sabe que los mismos corruptos de la mermelada no van a eliminar la mermelada. No se van a bajar el salario, no se van a poner controles, no se van a quitar el beneficio de casa por cárcel. De manera que lo mejor es no depender del voto de ningún político cuestionado en el Congreso. Lo mejor es depender de nuestro propio voto. José repite una cosa, una y otra vez, una cosa ahí que en su sectarismo supongo que está convencido, porque la gente termina convenciéndose de sus propias mentiras, y es que la consulta no es vinculante. La consulta es absolutamente vinculante, tanto a nivel local como a nivel nacional. Recordemos, por ejemplo, el caso de Cajamarca. En Cajamarca hubo una consulta para que no se pudiera hacer minería a gran escala, y se paró esa minería, porque ese mandato es vinculante, punto. Eso es un ejemplo a nivel local. Ahora vamos a hacer por primera vez una consulta popular a nivel nacional. Y yo celebro que más allá de los sectarismos y las mentiras, la inmensa mayoría de los colombianos, de los dirigentes sociales, de los académicos, de los columnistas, estén invitando a votar este domingo, porque entendemos que por encima de las diferencias que podremos tener, y muchas, este es un problema de país. Que a cada colombiano le roben 1 millón de pesos al año, a cada uno, a todos, incluido a Josías.
y que nos quedemos simplemente manicruzados esperando a que nos claven otra reforma tributaria para ponerle IVA a la canasta familiar como está proponiendo el ministro de Hacienda, cuando la plata, Mauricio, lo lógico es que la recuperemos del bolsillo de los corruptos. Tenemos que recuperarla del bolsillo de los corruptos. Tenemos que lograr que la plata no siga saliendo de más y más y más impuestos de los colombianos decentes, que sí trabajamos decentemente, de ahogar a nuestros empresarios, sino que la plata que necesita la educación, la salud, las carreteras, se la dejen de robar y salgamos desde que se recupere. Tengo 2 minutos, de hecho me los voy a robar esos 2 minutos. Si me ayudan, por favor, en un minuto, Josías, un último mensaje: ¿por qué no salir a votar? Y ya le doy el turno exactamente con el mismo tiempo a Claudia. Si me ayudan en un minuto. Gracias, Mauricio. Cada uno. Aquí no es cuestión de infantilismo, ni mucho menos. La ley es puntual. Las consultas como figura jurídica son para buscar la participación, más no la decisión. Es para mandarle a decir a otro para que decida el otro. Y eso es lo que va a tener el país después del domingo. Realmente los colombianos sabemos quiénes son los promotores. Sabemos también que hay una gran mayoría de colombianos que de buena fe han creído en un discurso. Y por eso, sin duda, los invitamos a leer la letra menuda. Eso que todo suena tan bonito, pero que los colombianos no aceptamos y que ya hemos rechazado en otras oportunidades. Los mismos que disfrutaron y celebraron que se hayan robado el plebiscito, pues son los mismos que hoy se han estado disfrazando con diferentes cachuchas, pero son los mismos. Y quieren, es decirle, aún con todos los escándalos de corrupción, graduar a esas personas de anticorruptos. Ahí está para que los colombianos en este domingo le digamos sí o no. Josías Fiesco, muchísimas gracias. Gracias, Mauricio. Bienvenido siempre, Josías. Muchas Claudia. gracias. Mauricio, muchas gracias. Yo invito a la gente a que tenga un poquito de sentido común y menos sectarismo, entienda que nos están robando 50 billones de pesos al año y que gracias a nuestra Constitución podemos darle una orden de obligatorio cumplimiento al Congreso. La orden para que votando sí a la pregunta número 1 de la consulta le bajemos el salario a los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos. Votando sí a la 2, mandemos a los corruptos a la cárcel y no los volvamos a contratar nunca. Votando sí a la 3, obliguemos a que haya pliegos tipo y contratación transparente y no licitaciones de uno. Votando sí a la 4, no haya mermelada y nosotros tengamos derecho a ir a audiencias públicas para desglosar el presupuesto. Votando sí a la 5, obliguemos al Congreso a que nos rinda cuentas de qué hace y qué gestión hace. Votando sí a la 6, podamos expropiar a los testaferros de los corruptos para recuperar la plata que nos roban. Y votando sí a la 7, podamos limitar a máximo 3 periodos la estancia en corporaciones públicas para que no haya políticos eternos. Esta es una causa de país. Yo le agradezco al presidente Duque, a los excandidatos Petro, Fajardo, de la Calle, a los 4 millones de colombianos que son los dueños de esta iniciativa, los que con su firma, desde todos los partidos, desde todas las regiones, pedimos que nos dejaran ir a votar este domingo lo que el Congreso no ha querido aprobar en 25 años, a que estamos dispuestos a dejar de estar en el sectarismo y la división eterna y hacer algo concreto que nos beneficia a todos, porque la corrupción no distingue, nos roba a todos. De manera que este domingo vayamos masivamente a usar un mecanismo de participación vinculante para darle una orden al Congreso, 7 veces sí, para aprobar los 7 mandatos anticorrupción, de manera que el Congreso o los apruebe en un año o el presidente Duque los pueda expedir por decreto al año cuando no los apruebe el Congreso. 7 de la mañana, 30 minutos, Claudia, muchísimas gracias. Gracias.